La mayoría cree que para montar un centro de datos en casa necesitas miles de dólares o un armario gigante haciendo ruido en tu sala las 24 horas. Pero la verdad es que con un par de mini PC recicladas, impresión 3D y el software correcto puedes armar un clúster profesional, potente y seguro. En este vídeo vas a ver el proceso completo y sin secretos de cómo construir mi propio HomeLab. Veremos cómo construir la estructura, armaremos el diagrama de red desde cero y nos meteremos de lleno en la terminal. Instalaremos Ubuntu Server 2004, configuraremos IPs estáticas y montaremos un clúster de Docker Swarm administrado con Dogploy para exponer nuestros proyectos a internet gratis y sin abrir puertos en el router. Si has estado siguiendo mis vídeos, ya viste cómo cobró vida la estructura física. Busqué el modelo del mini rack de 10 pulgadas en MakerBoard y me encontré con LabRack, y luego lo imprimí en PETG para asegurar máxima resistencia al calor y al peso. Para evitar roscar directamente sobre el plástico, fundí insertos metálicos M6 usando el soldador de estaño. Esto le da una rigidez brutal digna de un acabado industrial. Como el ensamblaje completo ya lo vimos en detalle en videos anteriores, no nos detendremos aquí. El resultado es este búnker compacto donde todo el hardware encaja al milímetro. Antes de tirar la primera línea de comando, necesitas entender cómo se comunican las máquinas. Este es el mapa de nuestro HomeLab. El corazón de la conectividad es un switch de 8 puertos. A él va conectado nuestro mini patch panel para mantener el orden de los cables que van hacia afuera. En los slots del rack tenemos dos Raspberry Pi reservadas para tareas secundarias y domótica y nuestras dos mini PCs Dell Optiplex. En el interior de estas mini PCs instalaremos Ubuntu Server. El nodo 1 será el manager y correrá Dogploy. El nodo 2 se unirá como worker usando Docker puro. Todo este ecosistema se conectará a internet de forma ultra segura a través de un túnel de Cloudflare. Empezaremos descargando Ubuntu Server del sitio oficial. Usaremos la versión 2404 LTS porque es la compatible con la versión de Dogploy. Procedemos a grabar la imagen en la memoria USB. Luego metemos el instalador de Ubuntu Server 2404 en las mini PC. Una vez iniciado el instalador y seleccionado el lenguaje del teclado, aquí viene el primer paso crítico, la tarjeta de red. No dejes la configuración en DHCP por defecto. Entramos a editar la interfaz IPv4 y la cambiamos a manual. Le asignamos una IP estática fija dentro del rango de nuestro router. Si el servidor cambia de IP al reiniciarse, todo nuestro clúster se rompería. En el siguiente paso vamos a configurar dónde se va a instalar el sistema operativo. Aquí vamos a seleccionar la unidad de disco duro y vamos a editar y vamos a cambiar el tamaño. Por defecto tiene una capacidad de 59 GB, pero como este disco duro es de 128 GB, vamos simplemente a borrar el espacio aquí donde dice Size, o podemos también poner la capacidad máxima, que es de 116.187 en este caso. Damos guardar cambio y seguimos. Después nos va a preguntar el nombre de usuario, el nombre del servidor. Acá pueden poner el nombre que deseen. Yo voy a poner alquimista y una contraseña. Aquí habilitamos que queremos instalar OpenSSH Server. Esto nos permitirá tener acceso directo a cada uno de estos servidores desde nuestro ordenador, a través de la consola. Ahora esperamos a que finalice la instalación de los archivos y procedemos a reiniciar la computadora. Nos va a notificar que debemos extraer la memoria USB del dispositivo, lo extraemos, presionamos Enter y ya la mini PC va a bootear directo al sistema operativo. Esperamos unos minutos y ya tenemos el sistema corriendo. A partir de este momento el control es 100% remoto. Abrimos la terminal de la Mac y nos conectamos al primer nodo digitando SSH, el nombre del usuario, en este caso sería alquimista, arroba tu IP estática, sería 192.168.68.200 en mi caso, y ponemos la contraseña y ya estamos dentro del servidor. Lo primero en el nodo 1, nuestro futuro manager, es actualizar los repositorios. Corremos sudo apt update y sudo apt upgrade para asegurarnos de que no hayan parches pendientes. Con el sistema al día, vamos a la página web oficial de Dogploy y copiamos el script oficial de instalación. El proceso se encarga de instalar Docker y configurar todo el entorno de manera automática. Una vez que finaliza, abrimos el navegador, ingresamos a la IP del servidor en su puerto correspondiente y nos recibe la interfaz limpia de Dogploy. Creamos la cuenta de administrador y generamos un proyecto nuevo. Para que un clúster de Docker Swarm funcione compartiendo aplicaciones entre máquinas, necesitamos un lugar donde guardar nuestras imágenes. Un Docker Registry local, Dogploy incluye una plantilla para esto.
Pero antes de presionar el botón de Deploy, hacemos un ajuste rápido en su archivo Compose. Eliminamos las líneas relacionadas con la contraseña para simplificar el acceso interno y nos aseguramos de mapear el puerto exactamente a 5000. Ahora sí, le damos desplegar. Como este registro es local y no usa certificados SSL válidos en Internet, Docker por defecto lo va a rechazar por seguridad. Tenemos que decirle a nuestro servidor que confíe en él. Ejecutamos sudo nano etc docker daemon.json y escribimos el siguiente objeto para declarar nuestro registro como seguro. Reemplazas esa IP por la IP estática de tu nodo manager. Guardamos el archivo con control+O, salimos con control+X y aplicamos los cambios reiniciando el servicio con sudo systemctl restart docker. Para cerrar este paso, volvemos al panel web de Deploy. Vamos a la sección de configuración de registros de Docker y añadimos nuestro registro apuntando a la IP y puerto que acabamos de levantar. Aquí puedes poner cualquier nombre de usuario o contraseña, ya que eliminamos con anterioridad el requerimiento de los mismos. Con nuestro manager completamente operativo, es hora de activar el segundo nodo. En Deploy vamos a la sección de clúster, seleccionamos añadir y la plataforma nos generará los comandos necesarios. Copiamos la primera línea, nos vamos a la terminal del nodo 2 y la pegamos. Este comando corre el script oficial de Docker instalando la versión exacta requerida para garantizar la compatibilidad del clúster. Volvemos a ejecutar el comando que ejecutamos en el nodo 1 para poder editar el acceso al registro y que sea accesible desde el nodo 2. Tal y como lo hicimos en el nodo 1, corremos el comando sudo nano etc docker daemon.json y añadimos lo siguiente. Recuerden cambiar el IP al IP de su nodo. Guardamos los cambios y procedemos a reiniciar el servicio de Docker. Por último, copiamos el comando de unión al clúster, el Docker Swarm Join con su respectivo token de seguridad. Mucho ojo aquí, Deploy a veces genera este comando usando una IP interna o por defecto como la 10.0.1.4. Cambiamos esa IP por la IP estática real de nuestro nodo 1, el manager, y le damos Enter en el nodo 2. La terminal nos confirma el éxito y de inmediato el panel de Deploy reconoce la segunda mini PC como un worker activo. A partir de ahora, ambas máquinas dividen fuerzas y trabajan como una sola. Ahora que las dos máquinas se hablan, viene el paso que separa a los aficionados de los profesionales, la seguridad local. Si un malware entra en tu red Wi-Fi de casa, podría infectar tus servidores. Vamos a blindarlos usando el firewall nativo de Ubuntu. En el nodo 1, lo primero y más crucial es permitir el acceso SSH. Con el comando sudo ufw allow 22/tcp para no quedarnos bloqueados afuera. Luego abrimos el puerto de Deploy con sudo ufw allow 3000/tcp. Para el tráfico de Docker Swarm no abriremos las puertas a toda la red. Por máxima seguridad solo le daremos permiso exclusivo a la IP de nuestro nodo 2 usando estas reglas específicas para los puertos 2377, 7946 y 4789. Hacemos exactamente lo mismo que con el puerto 5000 de nuestro Docker Registry local. Solo el worker podrá subir imágenes o leerlas. Con las reglas listas encendemos el escudo tecleando sudo ufw enable. Listo, el manager es un búnker. Ahora saltamos a la terminal del nodo 2, el worker. Aquí repetimos la lógica, permitimos SSH en el puerto 22 y abrimos los puertos de Docker Swarm, pero esta vez dándole acceso único a la IP del nodo 1, nuestro manager. Nuevamente activamos el firewall con sudo ufw enable y listo. Ahora nuestro clúster de servidores está completamente protegido contra ataques internos dentro de nuestra propia casa. Con el clúster local protegido es hora de conectar nuestro dominio. Para sacar nuestra web a internet sin abrir puertos en el router vamos a usar Cloudflare Zero Trust. Si entras por primera vez, eliges el plan gratuito que cubre todo y no te cobrará nada. Ojo aquí, porque la interfaz cambió recientemente. Ahora nos dirigimos al menú izquierdo, vamos a Network y hacemos clic en Connectors. Aquí le damos a Create a Tunnel, seleccionamos Cloudflare Tunnel, le ponemos un nombre descriptivo y guardamos. En la siguiente pantalla seleccionamos la pestaña Docker. Verás un comando larguísimo que no es completamente visible. El truco aquí es copiar el script entero, abrir un editor de textos en la PC, pegarlo ahí y extraer únicamente el token, que es la cadena larga de letras y números al final, justo después de la palabra token. Para asegurarnos de que este túnel está siempre encendido en nuestro clúster, volvemos a Deploy. Creamos un proyecto nuevo completamente dedicado al que llamaremos Cloudflare. Añadimos un nuevo servicio seleccionando la opción de Compose. Le ponemos el nombre y marcamos Route. Para pegar nuestro código directamente, el bloque de código YAML es este.
reemplazamos la palabra tunnel token por el código largo que extrajimos en el editor de texto. Le damos a Save y luego a Deploy. En segundos el contenedor se pondrá en verde y si regresas a Cloudflare verás el estado en Healthy o conectado. El puente seguro está construido. Con el clúster local protegido es hora de desplegar nuestra página web. Vamos a la pestaña de Git en Deploy, seleccionamos GitHub y le damos Create GitHub App. Esto nos guiará para darle los permisos necesarios a Deploy para que pueda acceder exclusivamente a los repositorios de código de nuestra página web. Ahora creamos un proyecto nuevo para la web. Añadimos un servicio tipo aplicación, vinculamos nuestra cuenta de GitHub y elegimos el repositorio y la rama principal. En el tipo de construcción seleccionamos Dockerfile, apuntamos a su ruta y dejamos el contexto en la raíz. Guardamos los cambios y lanzamos el primer deploy para que Deploy empiece a compilar nuestra página web en el clúster. Para que el túnel de Cloudflare pueda enviar tráfico a nuestra web de forma ultra segura, no vamos a usar IPs públicas ni locales. Los contenedores se van a hablar por una red interna aislada. Editamos el archivo compose del túnel que creamos antes. Le añadimos la red Deploy Network al servicio del túnel y al final declararemos esa misma red como externa. Guardamos y aplicamos el deploy para actualizar el contenedor. Con el puente interno listo, nos vamos a la interfaz actualizada de Cloudflare Zero Trust. Vamos a Network, entramos a Connectors, seleccionamos nuestro túnel y en la pestaña de rutas de aplicaciones publicadas añadimos una nueva. Seleccionamos nuestro dominio oficial y aquí viene la magia. En el tipo de servicio elegimos HTTP, pero en la URL no ponemos una IP, sino el nombre interno de la red, Deploy Traffic 2.80, que es el puerto, y salvamos los cambios. Para garantizar que nadie navegue de forma insegura, vamos a los ajustes globales del dominio en Cloudflare. Entramos a SSL TLS, seleccionamos Edge Certificates y activamos la opción Always Use HTTPS. Cifrado absoluto extremo forzado desde la nube. Ya casi terminamos. El tráfico llega a Cloudflare, viaja por el túnel cifrado y entra a nuestro rack, pero Traffic todavía no sabe a qué contenedor enviarlo. Volvemos a la aplicación de nuestra web en Deploy, vamos a la pestaña de dominios y añadimos uno nuevo. En el host escribimos nuestro dominio, en este caso elalquimistadebits.com. Le asignamos el puerto interno de nuestro contenedor, que en este caso es el 3000, guardamos y hacemos el despliegue final. Y ahí lo tienen. El hardware está en su sitio, el clúster está configurado, el firewall protege nuestra casa y la web de la comunidad ya está en vivo. Todo esto sin exponer nuestra IP pública y de manera gratuita. Esto es el verdadero poder y la libertad de tener un home lab profesional en casa. Si quieres aprender a exprimir este sistema al máximo y desplegar tus propias aplicaciones como un profesional, suscríbete ahora mismo para no perderte el siguiente paso del laboratorio. Nos vemos en el próximo vídeo.